transformación y cooperación de Habitar desde los aportes y las prácticas feministas. Tienen el fin de reconocer e interpretar los diversos de sus sujetos y multiversidad de territorios, cuerpo, casa, barrio, urbano, rural y intersecciones. Las formas de habitar, cogestionar los hábitos, las necesidades, el ejercicio y la lucha por el derecho del habitat. Andrea. Fer, se te está cortando, o puede que sea a mí. No, sí es a Fer. No sé, vuelvo a decir. ¿Vuelvo a hablar o comienza de una vez? Sí, por favor, Fer, se cortó el final de tu comunicación. Ah, perdón, voy. Al final, bueno, podría comenzar presentando a Andrea con su trabajo, como los feministas y la arquitectura, la comisión, con su comisión, por favor. Hola. Genaro, entonces, vos decís que vaya desde cero, de entrada. La otra parte no quedó grabada. Sí quedó grabada, pero no sabemos cómo esté la calidad del virus y si tenga algunos problemas al compartirlo en otras plataformas. Y además el tema es muy relevante. No sé si pudieras compartirnos desde el inicio. Sí, antes de iniciar, decir que estamos en este Meet por otra violencia más generada desde el espacio de la virtualidad que veníamos diciendo. Como mucha gente todavía no entiende que hay realidades que existen, personas que existen, identidades que existen y que hay que ir hacia una equidad en el acceso a los derechos, bueno, y apostar a que la gente lo entienda, apostar a que el hecho de que no haya relaciones de opresión implica que nadie es opresor, pero que tampoco nadie es oprimido, nadie es oprimida, oprimide, que no buscamos que caiga en otras manos el látigo, digamos, buscamos que no haya látigo. Bueno, y cuesta en estas situaciones, cuesta cuando obstaculizan estos espacios. Volverles a invitar, a respirar, a volver a acomodarnos en el lugar, respirar, quien quiera cerrar un poco los ojos para pasar el mal rato, ver qué tan cómodos estamos, cómodas, cómodes en el lugar. Voy a respirar yo también, creo que estoy más acelerada. Y ahora voy a compartir pantalla. Primero me aseguro, bien. Ahí. Ahí va. ¿Se ve? Perfecto, André. Gracias, otra vez. Decíamos, la presentación es desde la Comisión de Hábitat, Géneros y Feminismos de Habitar Argentina. Somos varias organizaciones del territorio federal en articulación con redes internacionales. Trabajamos, como bien decía Fernanda, por igualdad, accesibilidad en las políticas públicas, la incidencia en las políticas públicas. Incidencia, término como todos los términos, conceptos que están en esta presentación, que están en un continuo repensar, asumiendo que no hay una verdad hegemónica y que cada
cada quien que se suma nos invita a nuevos repensarnos. Traer de vuelta el concepto de multiescalaridad, el territorio cuerpo, que bien sentimos y que ahora tengo más acelerado que la primera vez que lo sentí, el territorio casa, barrio, urbano, rural, el virtual, y todos los intersticios. Citar a Marlene Guayar, activista trans, psicóloga social, que dice: el primer objeto de arte es el cuerpo, que es adentro y afuera, acción que permite crear otro sistema de vinculaciones. Ella también es artista. Pasará esta, Filmina, que habla de la triple opresión que se denuncia desde el feminismo, no solo la capitalista y no solo la colonial, sino la patriarcal también, y decir que hasta ahora tenemos pensados un poco estos nudos críticos de desigualdad y de inequidad debidos al género, que están superpuestos, interconectados, como todo en la vida, y que son la división social del trabajo según sexo y género, las tareas de cuidado que en esta pandemia se visibilizaron tanto, pero que no son remuneradas en general y que suelen caer en manos de femeninas. Y traer el informe que justo salió esta semana para aportar a la presentación, parece, de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa un 15,9% del Producto Bruto Interno, haciendo aportes más grandes que la industria y el comercio en la Argentina. Estas manos feminizadas que trabajan en trabajos no remunerados nos llevan a la feminización de la pobreza. Según el INDEC de Argentina, en 2018, 7 de cada 10 personas bajo la línea de pobreza eran mujeres en ese momento. Esperemos que esta inminente post-pandemia crisis no influya en que seamos más mujeres por debajo de la línea de pobreza y que no influya en que haya más gente por debajo de la línea de pobreza también. Hablar de las violencias patriarcales. La República Argentina tiene 3 leyes en las que habla de la violencia sexual, la violencia psicológica, la simbólica, la económica y patrimonial. Decir que la violencia física suele darse después de que se generó alguna de estas otras violencias anteriores, invitarles a estar alerta. La violencia física no es la única forma de violencia. Y después las leyes también hablan de la violencia en el espacio público, esta necesidad de algunas personas de expresarse a veces sobre el cuerpo de otra persona sin que nadie le pregunte, sin que nadie le haya pedido esa opinión, estos micromachismos, que bueno, que después de todas las imágenes de recién me da ganas de decir que no debería pasar y no deberían dejarse pasar, y ante los cuales deberíamos tal vez tener algún tipo de reacción más activa y no tan pasiva. Decir que también se habla en las leyes de la violencia pública, política,
interferir en la carrera política de una persona según su condición sexogenérica es violencia, y eso nos lleva al otro nudo, que es el hecho de que las mujeres y diversidades sexogenéricas somos sujetes, sujetas, omitidas, omitides, en la formulación de políticas públicas, de agendas públicas y de agendas habitacionales, urbanas, territoriales, que suele darse una representación indirecta. En general, en las organizaciones hay mayoría de mujeres, pero su presidente suele ser hombre. Yo decía antes que quiero el ELAC en persona cuando se pueda, y que seguramente las organizaciones que buscasen viajar al ELAC harían encuentros, eventos para juntar fondos organizados más que nada comunitariamente por las mujeres, pero quien viajaría seguramente sería el presidente hombre. Y de vuelta, repetir este lamentable informe del observatorio, ahora que sí nos ven, de la Argentina, decir que hubo hasta el 31 de agosto este año 199 femicidios en el país. Antes también decía, para quedarse en casa hay que tener una casa, pero muchas mujeres en su casa tampoco están muy sanas ni muy saludables, ya que el 66% de esos femicidios fue dentro del interior de las viviendas de la víctima. Tener en cuenta también que al menos 178 niñas perdieron a sus madres como consecuencia, y si hay justicia, en varios casos también a sus padres. Hablar del concepto de interseccionalidad, asumir que estos nudos no son estáticos, se dan superpuestos, que hay una sumatoria de opresiones, de estigmas, de derechos no garantizados según nuestras condiciones. No es lo mismo ser una mujer que una mujer trans, no es lo mismo ser una mujer trans que una mujer trans con algún tipo de discapacidad. No es lo mismo ser una mujer trans migrante con algún tipo de discapacidad. Decir este concepto de que no hay personas con discapacidad, sino ámbitos que las discapacitan. ¿Quién es el opresor ahí, ¿no? ¿Qué rol tenemos? Asumirnos adultocentristas, pensar en infancias libres, en las familias diversas que existen y que no hay por qué opacar ni ocultar, hablar de las diversidades de vínculos que traía Paula también en la otra charla, y hablar del concepto de saternidades, que es el no binario para maternidad y paternidad. Hablar de que existe este modelo hegemónico, que es el hombre cisgénero blanco heterosexual, que no necesita de cuidado, que no necesita cuidar, de clase media, adulto, académico, que, como bien dijo Maite, también nos venden, que trabaja individualmente. Y volviendo a la X de maternidad y paternidad, hablar de la identidad de género en la ley de la República Argentina se describe como: la identidad de género de la persona es absolutamente independiente de su genitalidad, es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. Y de vuelta recordarles que si respiraron conmigo cuando les invité, nadie puede saber qué parte del cuerpo les molesta más que ustedes. Nadie sabe cómo ustedes se sienten más que ustedes. Invitarles al trato digno, respetar los nombres y los pronombres de las personas,
Como pronombre decimos la E, la A y la O, de ella, ella y él, en distinto orden. Preguntar el nombre y el pronombre no es algo violento. Asumir erróneamente sí puede sentirse ofensivo. Si yo veo a alguien con un vestido y asumo que es mujer sin preguntar, y esa persona en realidad es una persona no binaria, ya generé cierto rechazo. No estoy fomentando un buen vínculo, al menos. Y decir que esto idea personal, para mí existen identidades sexogenéricas individuales y hay igual identidad como cantidad de población en el planeta. Asumirnos interdependientes y no autosuficientes, traer el concepto de humildad que decía Genaro en su charla, reconocer nuestros límites, no podemos con todo, y pensar en la corresponsabilidad de cuidados desde el Estado, que tengamos garantizados los derechos a ser cuidades, a cuidar y al autocuidado, y decir que la Constitución de la Ciudad de México dice: toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad. Muy importante, es una ley, una constitución muy moderna, la de México en muchas cosas. Asumirnos también ecodependientes, dependemos de los ecosistemas que nos rodean y que deberíamos integrar o de los cuales nos deberíamos sentir parte en vez de buscar competir, y hablar del derecho colectivo a la biodiversidad, derechos colectivos como el derecho a la biodiversidad y el derecho a la ciudad, que están por arriba de los derechos individuales. Traer lamentable hechos aislados o no tanto, desde lo simbólico y desde qué sí se cuida y qué no se cuida, y en manos de quiénes están estas decisiones también. Estos son los incendios que hubo este mes que pasó en Argentina, en diversas partes del país, y bueno, Habitar Argentina está también a favor de una ley de humedales que proponga presupuestos mínimos para la protección de las áreas que deberían preservarse y no quemarse para aplastar después con especulación inmobiliaria y agronegocios, al servicio del capital, obviamente. Y ante esta lógica del capital, desde la economía feminista se habla de la lógica de la sostenibilidad de la vida, pensar en qué vidas tienen tiempo para hacer uso del espacio, qué espacios usan, de vuelta al concepto de corresponsabilidad de cuidados, que haya espacios físicos financiados para esos cuidados, en base a quién y a qué recorridos se piensan estos transportes públicos, qué espacios conectan los espacios de cuidado, conectan el espacio en general, conectan desde la vivienda al trabajo, que es el recorrido que se les suele asignar a las identidades masculinas, y dejan de lado los recorridos de las identidades femeninas, sacándoles aún más tiempo de sus vidas cotidianas, que deberían estar también darse de una forma segura, pensar en cómo acceden a sus viviendas, si hay escalones, si hay rampas, si hay iluminación, si hay baches, si hay barro cuando llueve, qué tanto se mojan cuando caminan en sus lugares, en sus barrios, en sus cotidianeidades. Traer también el concepto de que en general, si se le pregunta a una mujer
piensa en la vida de todo el hogar, de toda la casa, y no solo en su vida individual. Cambiar las lógicas de la construcción industrial. La construcción industrial no solamente no es sostenible para el planeta, sino que tampoco es para los cuerpos. Se asume que los cuerpos masculinos tienen más fuerza, excluyendo a las mujeres del ámbito de la construcción, pero esos cuerpos masculinos también se sobreexigen y tampoco es una situación de salud para esos cuerpos, por más machos que se crean. No está bueno propiciar medidas de bolsas de cemento enormes solo por un estandarizar y el favorecimiento de las lógicas del capital. Promover la bioconstrucción, que nos permite generar medidas específicas para cada cuerpo, no vienen medidas seriadas, y proponer tener manuales de mantenimiento para el cuidado de las construcciones a futuro, para que cada quien la pueda cuidar. Asumir también que no existe la neutralidad. Lo neutral está pensado desde y para el modelo hegemónico, este modelo de hombre blanco cis que ya dijimos. Asumir la complejidad de los territorios, evitar los conflictos, buscar la diversidad de perspectivas. Visibilizar, resignificar, revalorizar. Discúlpame. ¿Hola? Perdón. Sí. Asumir y aceptar que hay identidades, ¿sí? Perdón. Por fuera del binario hombre-mujer. Visibilizar, financiar, que no sean no remunerados los trabajos de cuidados, las tareas de logística, de gestión, de secretaría en las organizaciones, se suele dar por sentado que en general son las mujeres quienes las hacen. Romper un poco con el binario público-privado, productivo-reproductivo, lógicas que también ayudan a la reproducción del capital. Traer como simbólico también, y como desde la arquitectura, el patrimonio es un poco nuestro tema también, y qué elegimos proteger. Hola, disculpa Andrea, se acaba el tiempo para seguir con el... Ya voy, que tuve poco tiempo. Esta es una casa que se demolió de la cultura afro en Buenos Aires, con historia de la cultura afro. Voy a pasar al cierre. Perdón, el tiempo se me voló distinto con la interrupción. Quería hablar de lo coparticipativo. Se venía hablando mucho de la participación y yo queríamos traer el hecho de no excluir. Si una persona se siente no respetada, no va a volver al espacio de participación. Entonces, pensar diversas dinámicas junto a otras disciplinas para que todos puedan participar en igualdad de condiciones. Si una mujer está al lado de su marido violento, en general no va a poder hablar, no va a poder participar, dar su perspectiva de la situación. Pensar en la participación de las niñas, pensar en las personas con discapacidad y su accesibilidad, pensar en otras disciplinas que no solemos tener en cuenta para el hábitat, como son los intérpretes de lenguajes de señas, los intérpretes de lenguas originarias, no dejar a nadie afuera, ¿no? Y buscar esas dinámicas junto a las disciplinas sociales y psicológicas y de psicólogos que ya han dicho. Pensar en los horarios de las asambleas, quién puede asistir, que no se superponga con tareas que en general caen en las mujeres, como ir a buscar a los hijos al colegio. Y ahora voy a igual compartir toda la presentación vía en el link, en los chats del encuentro, agradecer de vuelta y gracias. Después ahí estaban un montón de organizaciones, de eventos de la organización.
Acá están los datos de la comisión, que igual enviaré, así tienen en cuenta. Muchas gracias, espero que se haya entendido a pesar de toda la interrupción. ¿Sigo compartiendo o no? No, ya dejaste de compartir pantalla. ¿Se encontrará Fer o Lucía? Sí, aquí estoy, Genaro. Si gustas Claro. seguir con la Tomar el moderación. lugar, sí, Gracias. exacto. Tomar el lugar. Muy buenas tardes, compañeros. Les habla Lucía Vivero. Me presento, algunos ya me habían visto. Voy a fungir un momento como moderadora en lo que la compañera Fernanda regresa. Voy a presentar a nuestro siguiente ponente. Denme un momento para ponerme lista. Aquí está. Con nosotros va a participar Alejandro Guzmán Ramírez, de la Universidad de Guanajuato, México. Él es doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1, por el CONACYT. Actualmente es académico e investigador dentro del Cuerpo Académico de Análisis Territorial, Ambiental y Urbano en el Departamento de Arquitectura de la División de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de Guanajuato. Adelante, Alejandro, por favor. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer su invitación. Y básicamente lo que voy a presentar es una serie de reflexiones respecto a la arquitectura comunitaria y a las experiencias que hemos realizado acá en el estado de Guanajuato. Voy a compartir. ¿Ahí se ve ya? Sí, Alejandro, ya se ve. Perfecto. Bueno, antes que nada, quería comentar que me toca a mí la oportunidad de presentar estas pequeñas reflexiones, pero formo parte de un grupo de trabajo muy amplio entre académicos, estudiantes y voluntarios que hemos tenido la oportunidad de poder implementar e intervenir diferentes comunidades vulnerables en el estado de Guanajuato. Esa experiencia nos ha permitido, a la vez de investigaciones y el seguimiento que hemos hecho de distintas metodologías como al maestro Gustavo Romero, la maestra María de Lourdes García Vázquez, nos ha permitido poder implementar diferentes estrategias. Entonces, básicamente partimos de las siguientes consideraciones: que toda comunidad o grupo social tiene la capacidad para definir problemas y necesidades. Toda comunidad o grupo social tiene potencialidades, saberes, recursos humanos e intelectuales para la decisión y ejecución encaminadas a su propio desarrollo. Y finalmente, el conocimiento debe constituirse en un proceso destinado a lograr cambios en las actitudes y comportamientos de la población, es decir, llegar realmente a un cambio y transformación social. Y en este sentido se requiere la participación voluntaria, consciente y responsable de todos los individuos al momento de intervenir. Nosotros partimos de tres premisas: que básicamente el conocimiento es provocación, el conocimiento es construcción y el conocimiento es transformación. Cuando hablamos de que el conocimiento es provocación, hacemos referencia básicamente a que se requiere promover la producción colectiva del conocimiento, ayudando a sus participantes a descubrir problemas y a razonar en torno a la búsqueda de soluciones. Es decir, se trata de construir un lugar en común, incluyente, donde todos asumamos un rol, tomemos riesgos y seamos capaces de hacer partícipes a los demás. También se trata de trabajar cara a cara, donde se experimente un enfoque de práctica social, cuando haya un trabajo directo con los sectores vulnerables mediante una práctica comunitaria activa. La provocación también consiste en promover el análisis crítico, orientándose hacia la realización de acciones conjuntas y coordinadas
para la realización de acciones concretas que permitan los cambios. Es decir, se trata de la implementación de distintas técnicas o metodologías acorde al grupo con el que se trabaja, a los recursos y sobre todo a la capacidad de aplicación de nuestros conocimientos a la resolución de problemas. También se trata de modificar la relación desigual y asimétrica entre el arquitecto y los pobladores. Se trata de ser más equitativos y que se complementen. Se entiende que el desarrollo de cualquier proyecto es cuestión de un proceso gradual y continuo. También se trata de buscar soluciones funcionales y estructurales a los problemas enfrentados mediante el trabajo colaborativo y multidisciplinario. Es decir, debemos de modificar nuestra actitud profesional de no imponer un conocimiento a una población pasiva. No se trata de que promovamos que la población se organice, participe en la concepción de sus proyectos y en acciones concretas, prácticas. Se trata también que tiene que ver con el trabajar con otros. No podemos pensar que solo desde la arquitectura solucionamos problemas. Es necesario involucrar otras disciplinas para que exista un impacto y transformación real sobre la comunidad. En ese sentido, nosotros solemos trabajar mucho con psicólogos, con trabajadores sociales, y vamos juntos a hacer intervenciones comunitarias. Con respecto al conocimiento como construcción, podemos comentar que el conocimiento debe surgir desde y para la comunidad. Es decir, debe cambiar la situación tradicional donde pocas personas fuera de la comunidad, los que saben o los que nos llamamos expertos, y tener la idea de que los pobladores no saben, a una condición donde la gente tiene la posibilidad de tomar sus propias decisiones, donde se respeten todos los conocimientos y experiencias, y sobre todo que todos los actores pueden aportar y construir comunidad. Se trata también de fomentar la creatividad y el sentido común entre los participantes y los miembros de la comunidad. Es decir, buscar diferentes momentos, técnicas que nos permitan comunicarnos. Cualquier acción externa a la comunidad debe de buscar la participación activa de la comunidad en el proceso mismo. Es decir, tenemos que estar dispuestos a usar una combinación de métodos y sobre todo adaptarnos a las necesidades del proyecto, a las condiciones del tiempo, el lugar y los actores sociales. Dentro del conocimiento como construcción, este debe constituirse en un instrumento de acción para la comunidad. Es decir, se debe crear una atmósfera de confianza donde todos se expresen, aprendan a escuchar, a dialogar con los demás y sobre todo a colaborar. Respecto al conocimiento como transformación, podríamos comentar que se debe construir un diálogo que conceda un rol activo a la comunidad, que estimule su participación en el diagnóstico y la solución de necesidades, tanto arquitectónicas como socioterritoriales. La transformación debe impulsar intercambios constructivos entre académicos, estudiantes y comunidad, en los que se aborden conjuntamente todas las etapas del proceso de planeación y de intervención social. Y asimismo, se debe buscar la producción de conocimiento, articulando de manera crítica los aportes de la ciencia y el saber popular, con el fin de orientarlos hacia la acción transformadora de su realidad. Aquí básicamente presentamos una serie de diferentes trabajos, y como conclusión podemos decir que la generación del conocimiento debe conceder un carácter protagónico a la comunidad en su transformación social para que sus problemáticas puedan ser atendidas, analizadas y confrontadas por ellos mismos. El rol del estudiante o del académico vendría a ser el de dinamizador y orientador del proceso, por lo que se tendería a revertir la dicotomía sujeto-objeto, produciéndose una relación de cohecho entre el grupo o comunidad y el equipo de intervención. Y lo más importante que consideramos para realmente construir conocimiento es la sistematización de las experiencias comunitarias, ya que este se constituye en un instrumento de promoción, sobre todo de generación de conciencia social y de difusión del conocimiento. ¿Sí? Cuando uno hace intervenciones comunitarias, es muy pragmático, hay múltiples factores que se van encontrando, y siempre es bueno registrar esa serie de situaciones y factores que intervienen para que estas experiencias puedan ser replicadas en otros lugares
o nos sirva como un documento base que va a enriquecer una serie de experiencias hacia la investigación y sobre todo hacia la enseñanza. Si no tenemos impacto en los estudiantes de que su práctica profesional debe tender más hacia la cuestión social, estamos abandonando nuestra propia condición esencial de arquitectos ante la sociedad. Gracias, perdón por lo rápido, pero por los tiempos son muy cortos. Gracias, muy amables. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Alejandro. Continuamos. Sí. ¿Continúas, Christopher, con la presentación del siguiente ponente? Adelante. Muchas gracias, disculpa. Perdón. Uy. ¿Podría continuar usted, por favor? Perdón, es que está... Claro que sí, no hay ningún problema. Adelante. Bien. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la presentación. Muy breve, ciertamente, pero con contribuciones importantes a nuestro quehacer como arquitectos. Enseguida vamos a tener la presentación del arquitecto Gustavo Romero Fernández de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Él es licenciado y maestro en arquitectura por la UNAM, cuenta con estudios en desarrollo urbano y vivienda por la Universidad Nacional de Colombia y la IHE en los Países Bajos. En los años 70 desarrolla las directrices y fundamentos de la línea de investigación Arquitectura y Diseño y Complejidad y Participación a partir de sus trabajos en torno a la producción social del hábitat y el diseño y la planificación participativos. Actualmente es profesor titular a tiempo completo en la licenciatura y posgrados de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha participado en el diseño y planeación participativo de proyectos urbanos y habitacionales con ONGs. Fue jurado del Programa de Mejoramiento Barrial del DF de 2007 a 2010 y de las mejores prácticas de Hábitat ONU y Dubái en 2010. Adelante, profesor. Gustavo, ¿estás ahí? Sí, nomás estoy. Okay, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes y primeramente los quiero dar las gracias y la oportunidad de poder hablar en estos encuentros que me parecen muy significativos, muy interesantes y en los que hemos visto pues muchísimos aspectos, muchísimas cuestiones que están alrededor precisamente del tema que nos interesa a nosotros en lo particular, que es el hábitat, ¿no? De alguna manera. Bueno, primeramente yo quisiera referirme a que digamos, por ejemplo, en la primera parte de estos encuentros vimos la postura, el pensamiento, las prácticas de los compañeros de los movimientos sociales urbanos, en este caso rurales, que están luchando por una transformación de sus condiciones del hábitat. Y yo quisiera decir que esto es muy importante porque ellos son parte de los actores. Sí quiero decir que los movimientos urbanos organizados no son los únicos, pero sí son los más avanzados y los más importantes muchas veces y que tienen que cumplir un papel significativo. Pero también ahí hay una gran cantidad de actores que no necesariamente están organizados políticamente, pero que son parte del problema, de la situación, de las carencias urbano-arquitectónicas. Pero volviendo a esto, me parece fundamental lo que se plantea porque yo creo que los movimientos urbanos y los pobladores son los que realmente nos hacen ver el tema de la integralidad. Es decir, ellos cuando tratan de trabajar están transformando, y lo vemos con los más avanzados, con los más significativos, están tratando de transformar su vida, pero también dentro de ello sus condiciones de hábitat porque están totalmente integradas, es decir, no están separadas unas de otras, ¿no? Ellos ven el trabajo, ven la producción, ven la salud, ven las relaciones sociales, ven todo ese tipo de cuestiones que para ellos es una realidad, una presencia ineludible. Entonces, por lo tanto, yo creo que esto es un primer punto que debemos entender con mucha claridad, ¿no? De alguna manera, de su papel, que es muy significativo. Pero
a partir de esta situación, el tema que nos ocupa es precisamente el del hábitat, el habitar, lo habitable, de alguna manera. Es decir, del fenómeno específico en el que estamos un conjunto de profesionales que estamos involucrados en las prácticas que tienen que ver con la producción de este hábitat, ¿no? Y en este caso, de lo que llamamos el hábitat popular, también lo que estamos hablando aquí de las arquitecturas o el hábitat comunitario. Y entonces aquí nosotros vemos este asunto de su especificidad, que me parece muy importante, no la olvidemos, ¿no? Porque es cierto que están todos los demás aspectos, pero aunque de alguna manera se interrelacionan, nosotros tenemos que verlo de la forma más particular, ¿no? Y quizá todavía dentro de esa situación de los diferentes profesionales estaríamos los que somos los técnicos y profesionales de la materialidad de ese hábitat, los arquitectos y los ingenieros, ¿no? Fundamentalmente en ese asunto. Me refiero porque eso tiene también una serie de particularidades que es importante manejar en ese asunto, ¿no? No porque los otros profesionales no los tengan, sino bueno, y también con ellos compartimos mucho, pero también tiene sus diferencias en ese asunto. Y en el caso particular mío, como profesor de la Facultad de Arquitectura y siendo docente desde hace ya muchísimos años, es una parte muy importante de mi preocupación personal. A su vez también, como se dijo, yo soy miembro, he sido miembro de las organizaciones no gubernamentales del hábitat de los años 70, primero en COPEBI y después en Fosovia C, es decir, y como miembro desde el fundador de la Coalición Internacional del Hábitat del año 86, he estado siempre vinculado a este proceso de lucha y a esta articulación entre lo que podríamos llamar las prácticas concretas, las propuestas de políticas públicas, de instrumentos, de herramientas, de instituciones, de políticas, perdón, de programas y de proyectos que de alguna manera van tratando de incidir en una transformación de estas condiciones. En parte de lo que se ha dicho también con mucha claridad por Néstor Haefes y otros, de que es una lucha política. Es una lucha política de muchas características, pero esta también es la nuestra, la lucha de una política de transformación de ese tipo de cuestiones. Y aquí me quiero referir, bueno, al hecho precisamente de la producción. Es decir, lo que podemos hacer es lo que nos permiten las condiciones de producción. Y esas condiciones de producción pueden, de alguna manera, poder ser, no sé decir si exactamente cambiadas, pero mejoradas de alguna manera, muchas veces primero, dentro del sistema. Porque hay una dominación del sistema industrial en su forma capitalista. No hay que dejar de la cuestión industrial porque se olvida muchas veces, y recordemos a Iván Illich, que la sociedad industrial ha determinado gran parte, y él mostraba con mucha claridad cómo la sociedad social, llamadas de socialismo real, y las llamadas capitalistas, cayeron mucho en las mismas condiciones, ¿no? Independientemente de las cuestiones que tenían en otro orden, ¿no? Entonces, por eso me parece importante esta cuestión, ¿no? También en ese asunto. Bueno, entonces, aquí, en la situación del otro tema, que es precisamente estos horizontes epistemológicos o estas disyuntivas de lo epistemológico, me parece muy importante la discusión en la cual ya varios han de alguna manera acercado, el compañero anterior, otros se han dicho varias cuestiones que tienen que ver con el entendimiento de nuestro campo específico, ¿no? Evidentemente se transforma, como decía la compañera primera, con toda esta visión de una enorme crítica a la sociedad patriarcal, a todos estos mandatos de la masculinidad que tenemos y que están profundamente metidos en ambos, ¿no? De alguna manera. Ahora tenemos la lucha
extraordinaria de las mujeres por romper mucho este asunto, en la cual todos teníamos que hacer esta transformación hacia una igualdad de géneros, ¿no? Fundamentalmente, porque no se puede transformar la condición de la dominación masculina sin la participación masculina misma, que nos significa una reflexión crítica profunda a nosotros, los que somos en este sentido, los que estaríamos, pues así como parte de una situación dominante en el mundo. Bueno, entonces yo quiero pasar a otra cuestión que tiene que ver precisamente con el tema de lo epistemológico de la situación. Me parece que hay necesidad, y ya se ha hablado, sobre todo Beatriz Pedro se acercó, volvió muchas cosas de este tipo, que tienen que ver, y varios de los demás compañeros, con respecto al papel que tenemos los profesionales, en este caso los profesionales de la arquitectura, en este campo de la producción. Yo creo que primeramente, precisamente se nos plantea un problema epistémico, un problema de conocimiento, de entendimiento de dónde estamos. Y me parece que necesitamos partir desde la raíz, desde la esencia, desde lo más último del asunto, ¿no? Entonces, por lo tanto, hemos venido proponiendo en la línea de arquitectura, diseño, complejidad y participación, varios compañeros, y digamos, y a partir mucho de mi trabajo en las ONGs y de la investigación en la red CITED, con otros compañeros, con los cuales, como Rosendo Mesías y sobre todo Mariana Enet, que ha aportado toda una serie de aspectos muy ricos para entender esta integralidad del fenómeno, integralidad del actuar en el hábitat, ¿no? Entonces, la primera cuestión que yo planteo es que hay un fenómeno originario, hay un fenómeno fundamental, que es el que hemos llamado construcción social de lo espacial habitable. Y fíjense, este asunto no es del espacio de la habitabilidad, porque ahí hay un problema también con ese uso de los términos. Estamos hablando de la construcción social de lo espacial, y diremos que lo espacial se refiere a lo material, el espacio es una abstracción general, ¿no? Y la espacialidad es una relación de los seres humanos con el ámbito material, y por lo tanto, el punto fundamental es que los seres humanos hacemos una construcción habitable. Es decir, hacemos construcción digamos, en lo espacial, o sea, en lo espacial, no en el espacio. Entonces también tenemos que ver esta situación del por qué tenemos esto, porque esta construcción social de lo espacial habitable es una construcción histórica, está determinada históricamente por cada momento, por cada grupo social, por cada condición, por cada una serie de cosas. Y es lo que hacemos los seres humanos para ocupar los territorios, para hacer las aldeas, pueblos y ciudades, para darles su forma. Evidentemente, esta construcción social de lo espacial habitable está relacionada con el todo social, ¿sí? Por la manera como pensamos el mundo, como actuamos en el mundo. Bueno, y entonces, por lo tanto, lo que nosotros llamamos actualmente todavía arquitectura, porque había que también pensar si esta palabra polisémica nos es útil, porque hablamos de ella para todos lados, ¿no? Hablamos de la arquitectura como una abstracción genérica de la arquitectura, hablamos de la arquitectura la que está hecha, hablamos de la arquitectura como enseñanza, como aprendizaje, y muchas veces tenemos una confusión. Entonces, uno de los temas epistémicos es tratar de poner cierta claridad en esta cuestión de el conocimiento de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la primera cuestión es esa, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos actuar en esta cuestión, ¿no? Entonces, la primera situación es que quizá lo que vamos a poder ver es que hay muchas arquitecturas, no existe la arquitectura. Existen muchas arquitecturas para muchos grupos sociales, para muchas condiciones en ese nivel. Y por lo tanto, no tenemos más condición genérica que ser la arquitectura son lo espacial habitable de los seres humanos. Cualquier otra cosa es un adjetivo, es una redundancia, es una confusión muchas veces. Esta es la síntesis del asunto, ¿no? De alguna manera, de este aspecto, ¿no? Y entonces nos encontramos también con el problema del urbano, del urbanismo, del diseño urbano, de la planificación urbana, que también nos hablan de muchas cuestiones en las cuales no hay una claridad. O del urbano arquitectónico, que sería un poco más concreto en esa situación de que estamos hablando de estas condiciones específicas de la materialidad de ese asunto, ¿no? Bueno, entonces en esa materialidad
evidentemente, ya lo decían algunas gentes, para poder hacerlo, porque tenemos que entender por qué existen estas ideas y por qué se hacen en la sociedad. Entonces vamos a ver, que esto parte de esa construcción histórica, ¿no? Tiene que ir por hacer una serie de relecturas complejas, diferentes, diversas, por ejemplo, de la historia de la arquitectura, que la que tenemos es la historia de los estilos. Es una historia de los objetos, no es una historia de los seres humanos haciendo propiamente la arquitectura más que muy lateralmente, ¿no? Entonces tenemos que rehacer todo ese entendimiento de la situación, del por qué. Si nosotros preguntamos a nuestros estudiantes y a los arquitectos por qué hacen esa arquitectura, difícilmente van a saber contestar. Lo hacen porque reproducen generalmente, inconscientemente, en gran parte, las propuestas de las corrientes estilísticas de moda o dominantes, como el movimiento moderno de arquitectura del siglo XX. Bueno, entonces aquí vamos a otro tema epistémico muy importante, es decir, ¿qué es esto? ¿Por qué sucede? ¿Cómo se crean los imaginarios sociales de esta situación? ¿Por qué se piensa que la arquitectura tiene que ser de cuál manera? Entonces voy a poner un punto, se ha hablado más de muchas otras cosas, pero hay un punto en el que casi no se habla, que es el papel de los profesionales. Eso nunca se pone en cuestionamiento. Por ejemplo, se pone siempre que los arquitectos tienen que tener un voluntarismo social o son volitivamente para trabajar socialmente. Pero son arquitectos que son conformados para la gran arquitectura, para los saberes de la gran arquitectura, de la arquitectura industrial dominante del siglo XX, y cuando se acercan a los procesos de producción de los sectores populares, de las comunidades, encuentran que hay otras lógicas de producción en el que todo cambia completamente. Y por lo tanto sus saberes de lo constructivo, de la organización espacial, de lo estético, se transforma completamente. Por lo tanto, sus saberes, si lo siguen transmitiendo sin una transformación crítica y una aptitud para poder transformarlo, en el sentido de saber cómo, va a ser conflictivo. Hemos dicho muchas veces, cuando se dice que los arquitectos deben ir a los barrios, digo, los arquitectos formados en las escuelas es muy peligroso, así sin nada. Muchas veces es mejor, como dicen, más bien solos que mal acompañados. Y nosotros tenemos muchísimas historias de cómo los arquitectos con la mejor voluntad política o políticamente avanzados han llegado a los barrios y han propuesto cosas tradicionales completamente, que lo que hacen es volver a meter todo el sistema dominante, ¿no? Sin mucho cuestionamiento. ¿Por qué? Porque ellos inconscientemente están reproduciendo. Por lo tanto, los arquitectos tenemos que ser repensados en el por qué tenemos esta actitud, sobre todo en América Latina, colonial. Los arquitectos somos colonizados e ideologizados mentalmente y en nuestras prácticas. Y por lo tanto también nos convertimos, junto con todos los arquitectos mundiales, en los vendedores de toda una situación de cómo debe ser la arquitectura, en una cantidad de certezas, de valores que están presentes ahí. Y al mismo tiempo de que le vendemos a la sociedad en ese aspecto, se convierten en imaginarios sociales, se convierten en una opinión pública que lo cree como la respuesta. Por eso son esos grandes conjuntos habitacionales que se pretende o se pretendió en gran parte como la respuesta a los mitos de la producción en serie, el prototipo y todo ese tipo de cuestiones que tienen lógicas totalmente diferentes en ese asunto, en las cuales siguen creyendo una gran parte, inclusive arquitectos que están involucrados en procesos sociales. ¿Por qué? Porque no hay una reflexión crítica, epistémica sobre el conocimiento. Por lo tanto, necesitamos de alguna manera que hay que replantear la manera de enseñanza de todos estos saberes, desde el principio, ¿no? Alguien me ha dicho, bueno, es que estamos dominados por las revistas, estamos dominados por el saber, sí, pero no está, eso además es un decirlo. ¿Cómo podemos oponernos a esa situación? ¿Cómo podemos construir otra manera de saber hacer? Por eso no basta la actitud, hemos dicho, sino falta la aptitud. Y por lo tanto tiene que haber un conocimiento tanto de las prácticas, pero sobre todo de las teorías, métodos y formas de trabajar con las comunidades para los procesos de producción de arquitectura, desde el inicio de que sienta la demanda y sobre todo en el proceso de diseño. Porque el proceso de diseño implica que vamos a diseñar con los demás, pero todo, desde los sistemas constructivos, desde las organizaciones espaciales, desde las estéticas, ¿no? desde los procesos de construcción,
de los tiempos en que se trabaja. Todo eso tiene que ser transformado, porque si no, volvemos a repetir inconscientemente las cosas. Los arquitectos tenemos que ser seriamente cuestionados en la manera como practicamos y cómo somos enseñados y cómo enseñamos. Por eso me parece a mí importante esta cuestión de cómo tenemos que trabajar también epistémicamente en esto. Eso tiene que ver ahora con la cuestión del COVID y del momento actual, para dar una terminación. Es decir, una de las cuestiones que tenemos es el cambio climático. Y los arquitectos no tenemos en conjunto grandes respuestas a esta situación. A veces las cuestiones estas muy secundarias de las ecotécnicas, pero por ejemplo en el campo urbano es de una pobreza impresionante, ¿no? Sí se ha hablado del barrio autónomo, del vecindario autónomo, de la manzana autónoma, de la casa autónoma, donde quizá haya un mayor avance, de mucho costo, pero existe, pero nada más, es decir, no hay una situación. No sabemos todavía profundamente lo que significa el costo de producción de los materiales y cómo hacemos, y los modelos tipológicos que estamos haciendo en las ciudades, con todas las indicaciones de su huella ecológica. Entonces, todavía, a pesar de que hace 50 años se está trabajando en las escuelas, es muy poco el avance en ese sentido, ¿no? Entonces, también por ahí es otra parte en la cual tenemos que trabajar en ese tipo de cuestiones. Y evidentemente esto implica la cuestión muy importante de que tenemos que luchar contra esta idea del progreso, con esta idea del desarrollo, con esta idea de la enajenación tecnológica, en la cual la arquitectura se ha derivado, por ejemplo, en el campo de la vivienda. Yo tengo 60 años de práctica profesional, 50 en las ONGs, y seguimos construyendo muy eficientemente en forma tradicional. No ha avanzado, no se ha bajado el costo por otros sistemas, más que el costo se ha bajado para las compañías constructoras o para los grupos que lo hacen masivamente, pero muy poco, y con muchas excepciones que las hay, pero muy desgraciadamente muy pocas, que han podido hacer un apoyo realmente en este sentido. Sobre todo porque gran parte de las propuestas tecnológicas han sido propuestas desde los propios arquitectos sin trabajar de la demanda concreta, ¿no? Eso también es otro problema muy serio. Yo he conocido 50 sistemas de autoconstrucción, ninguno está vigente. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en mi país casi nadie autoconstruye, ¿no? La gente autoproduce, que es diferente. Entonces, si no conocemos el fenómeno, lo que hacemos es repetir y equivocarnos en ese tipo de cosas. A mí me parece que entonces entender cómo podemos optar por una sociedad de descrecimiento industrial, del progreso, todo este tipo de cosas, y caminar hacia los otros saberes que nos van a permitir, para que nosotros podamos tener esta coherencia de tener una postura de trabajar por mejorar las carencias urbano-arquitectónicas de la mayor parte de la sociedad, de nuestros países, por transformar las condiciones en general desiguales, ¿no? A ir hacia una sociedad mucho más igualitaria y todo lo que esto significa. Bueno, yo no quisiera extenderme más, creo que es parte de un asunto que tendríamos que hablar y discutir mucho todavía, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias por tu participación. Definitivamente nos dejas pensando muchas cosas en torno a esta mesa de epistemología, de horizontes epistemológicos. Finalmente, a mí me gustaría dejarle la palabra a Genaro, antes de hacer la ronda de preguntas, por si tiene algún comentario extra. Genaro, Fernanda. O pasamos a la ronda de preguntas. Sí, todas las ponencias son sumamente importantes, relevantes. Yo creo que hay algunos comentarios en el chat. Sería conveniente pasar a la ronda de preguntas. Perfecto, Genaro. Bien, compañeros, por favor, vamos a dar paso a las preguntas. Primero que nada, precisamente Genaro tiene una pregunta. Dice, ¿cómo elevar los saberes populares a provocación, construcción y transformación? ¿Pueden ahondar retomando las experiencias? ¿Quién quiere responder? Bueno, yo puedo decir algo corto para que también los otros compañeros opinen. Yo creo que precisamente en los procesos partimos de un proceso participativo que ya se ha hablado mucho
lo han dicho varios compañeros, en que trabajamos conjuntamente con las comunidades, con los grupos, con las familias, para tratar de hacer una reflexión crítica sobre la producción urbano-arquitectónica del hábitat de la sociedad. Evidentemente, cuando se trata de que, primeramente, los propios involucrados en los procesos, porque yo vuelvo a insistir que necesitamos que todos los actores de la producción participen, no solamente ¿cómo se llama? Los habitantes, ¿no? Más directamente vinculados, que evidentemente son los más interesados y los más importantes, pero necesitan participar también los otros actores, ¿no? Para ir también en un proceso de transformación más conjunto. Bueno, en ese caso, la primera es la reflexión, para que ellos entiendan qué situación existe de ellos en su habitar. ¿Por qué están así? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué pasa con ellos? Y en ese diálogo de construcción vamos reflexionando críticamente sobre las posibilidades que existen, las contradicciones que hay, las ideas que ellos tienen, las ideas que tienen los profesionales, cómo se enfrentan y todo ese tipo de cosas, que una primera cuestión es que ellos van a entender que tienen saberes. Yo parto que todo mundo sabe de arquitectura porque todos habitamos la arquitectura. Y cualquiera que haya hecho diseño participativo se da cuenta de que la gente tiene muchos conocimientos, ¿no? Y más yo puedo decir en mi país que los sectores populares todos saben construir más o menos de alguna manera, no directamente, pero saben cómo decirle a los albañiles y a la gente opinar de una cantidad de cosas. Entonces, pero ellos tienen que tener conciencia de su capacidad, saber que saben de alguna manera y sobre todo que tienen capacidad de decidir. Entonces eso los va transformando de alguna manera porque les va dando seguridad a poder demandar desde lo más elemental, que es pedir en las condiciones posibles el mejor uso de los recursos en ese momento, que a veces no alcanza para mucho. Pero entonces la lucha está en otro lado, en la parte política, para tratar de conseguir más recursos para otros grupos, para eso y ellos mismos. Y entonces eso se va dando a ir hacia la construcción de políticas y construcciones de más complejas, ¿no? De lo más simple a lo más complejo, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces ese saber se va transformando ahí. Y cuando toman decisiones se van transformando como seres humanos, van tomando decisiones, crecen como seres humanos porque van tomando mucho mayor condición y mayor legitimidad de su posición, ¿no? De alguna manera. Yo lo dejaría ahí para que otros aporten. Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguien más quiere contribuir a la respuesta? Sí, ¿Alejandro? Sí, gracias. Sí, yo coincido con el maestro Gustavo. Lo primero que hay que entender al acercarnos a una comunidad es quitarnos el papel de arquitectos. O sea, estamos tan deformados que lo que vamos haciendo es más daño que ayuda. Entonces, si nos quitamos el papel de arquitectos, el traje de arquitectos, y enfrentamos cara a cara a la persona, o sea, tratar con personas concretas, no con personas ideales que uno se imagina que así son, sino hay que involucrarse con la persona, entender el modo de vida. O sea, es vital entender que no todas las personas viven igual, que viven diferentes situaciones económicas, culturales, sociales, y entonces las personas viven de manera distinta a como uno tiene idealizado. Entonces, quitando el papel de arquitectos, entender a la persona, y nos vamos a dar cuenta, como dice el maestro Gustavo, que las propias comunidades pueden espontáneamente generar hábitat, lo generan día a día, cotidianamente. Entonces, es cómo trasladar esa experiencia cotidiana de la persona a que tomen conciencia de que se puede dignificar, no, es una palabra muy despectiva, que pueden mejorar sus condiciones de habitar, ¿sí? Y para esto también estar conscientes de que no se puede lograr de manera individual, se tienen que constituir redes colaborativas, porque la producción social del hábitat va más allá de, como dice el maestro, de buenas intenciones. ¿Sí? Tiene que haber una construcción, tiene que haber un conocimiento, pero sobre todo tiene que haber una cuestión de colaboración y de construcción comunitaria, donde todos los actores, no solamente la gente que se va a ver vista beneficiada, ¿sí? Sino también entender que se tiene que incluir a otros actores, ¿sí? Y lamentablemente los intereses políticos, económicos, son obstáculos, pero al final de cuentas, a través del trabajo se puede lograr eso, ¿no?
Ese era mi comentario, gracias. Muchas gracias, Alejandro. No sé si alguien gusta hacer otro comentario o podemos Perdón, continuar. ¿puedo responder? Sí, claro, Andrea, adelante. Para mí creo que es provocador ya estar acá. Por algo surgió el hackeo. Y no estamos solas, ¿no? No estamos soles, tejer redes, yo te creo hermana, yo te creo hermane. Sé que son consignas que tal vez no se entienden mucho en otros territorios, pero se trata de no revictimizar a las víctimas, no cuestionar la verdad de cada quien. Cuando alguien viene con una verdad, escuchar realmente, valorarla, y de esa forma sí va a darse cuenta de que su verdad es real y que con esa verdad puede buscar transformar todo lo que falta aún por transformar y bueno, tener esa voluntad de seguir provocando. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Bien, justo tenemos algunos comentarios en el foro, en el chat, perdón. Dice Caro Alfalfa que el academicismo es patriarcal y que por eso suceden las cosas que expuso Gustavo Romero y que hay que proponer paridad de géneros en los espacios de enseñanza y aprendizaje. Mujeres y disidencias tenemos otros pensamientos. Cuenta que en la universidad le menospreciaban y criticaban todas las ideas, callándolas con el paso del tiempo por ese lugar de formación y que hay que luchar contra Lucía, el te escucho muy patriarcado. bajito tu audio. Gracias, Genaro. Ahora lo corrijo. Sí, a ver, decía que ella comenta que hay que luchar contra el patriarcado y sus aliados, capitalismo y religión. Caro también menciona que se debe hablar de igualdad, no de espacios equitativos. Dice Gustavo y Alejandro, lo que acaban de hacer es un micromachismo que vivimos las mujeres y disidencias a diario. Tomaron la palabra y en sus discursos no mencionan nunca a las mujeres ni a las diversidades. Comenta María Fernanda Sosa, ¿cómo se podría motivar a los estudiantes a participar en este tipo de actividades? Y no solo a este tipo de conferencias, sino de apoyo a la sociedad y no solo estudiantes de arquitectura, sino de incluso otras carreras. ¿Alguno gusta comentar de los ponentes? Sí, mira, yo quisiera comentar algo. Respecto al primer comentario de que no hicimos mención de mujeres, precisamente cuando se habla de comunidad, yo estoy hablando indistintamente de todas las personas. O sea, al final de cuentas, cuando se habla de comunidad, no se hace distinción ni de género, ni de edad, ni de grupos sociales. Estamos hablando de la comunidad en general como tal. Entonces, el hecho de querer remarcar esa condición del género, más bien se vuelve, ¿cómo se dice? Pues más bien de inequitativo, ¿no? Al final de cuentas, la comunidad somos todos y estamos incluidos todos. Respecto al cómo involucrar a los estudiantes, en mi experiencia profesional y académica, pues hemos hecho infinidad de intentos. De entrada, las escuelas, en su mayoría, no tienen una materia, un programa específico de comunicación social de impacto. Tienen vinculación social, pero normalmente no se hace práctica comunitaria o práctica social como tal. Entonces, sí es complicado poder integrar a los estudiantes. Normalmente lo hacemos tomando al estudiante y llevando a la comunidad, que tome conciencia de lo que pasa fuera de ese mundo que se le ha impuesto, que se le ha condicionado en su imaginario de lo que es la arquitectura. Se tiene que llevar al campo a la persona y que vea realmente las condiciones en que se vive y llevarlo a esa realidad. O sea, quitarle ese espejo de la disciplina y confrontarlo con la realidad. Y es lo que yo considero. Gracias. Bueno, ¿puedo participar?
¿Puedo hablar? Claro, Gustavo, Sí. adelante, sí, claro. Mira, me parece muy interesante la contestación de la pregunta de la compañera, pero también estoy de acuerdo con el compañero de que nosotros estamos hablando de género, y lo dije yo, género en el sentido total, primeramente, sin especificar una cosa u otra, pero estoy consciente de que en esa situación tenemos un antecedente de machismo, ¿no? De machismo, de la concepción de lo que es la ciudad y la arquitectura, totalmente en ese sentido, de alguna manera, y que tenemos que ser muy cuidadosos ahí. Y eso también implica que tenemos que hablar de qué pasa con esta visión de lo urbano arquitectónico desde la igualdad de géneros, de la concepción equilibrada. Porque lo sabemos, las ciudades son peligrosas para las mujeres, no por la ciudad misma, sino porque, no solamente, sino por el problema de la sociedad machista, ¿no? De alguna manera, ese tipo de cuestiones, pero están ahí presentes. La arquitectura no va a resolver ese problema simplemente, también eso tenemos que aclararlo, lo cual no quiere decir que necesitamos transformar enormemente muchas de las prácticas arquitectónicas de visión dominante desde lo masculino. Quiero decirles que yo personalmente trabajo casi con puras mujeres. Primero con Lourdes García Vázquez, con la que algunos de ustedes han oído hablar, es la gente que ha trabajado y es una feminista, hemos trabajado juntos mucho tiempo. Actualmente estoy trabajando con Mariana Enet, con Beatriz Pedro, con Bela Peli y con Georgina Sandoval en la cuestión del diplomado. Y yo soy el único, estoy el único en ese sentido, en esa situación. En primer lugar, porque ahora sí ya las mujeres son mayoría en esa escuela, por lo menos en facultad son mayoría, pero estoy totalmente consciente de que los hombres siguen dominando. Es una profesión muy machista en muchos sentidos, ¿no? De la actitud, de ese tipo de cosas, ¿no? Pero, y creo que ya hay muchas mujeres que están tratando de entrar y combatir esta cuestión, ¿no? De alguna manera. Y, y yo creo que la capacidad, digamos, en general, de muchas mujeres va a enriquecer, pero además tiene que lucharse, porque es una lucha, desgraciadamente, muy vieja, ¿no? De alguna manera. Yo creo que sí hay que hacer ver aquellas cuestiones que tienen una cuestión, porque es cierto que se nos va el machismo en cualquier situación, ¿no? Yo estoy plenamente consciente, mi mujer muchas veces me lo dice con toda claridad, ¿no? De alguna forma. Y entonces eso implica una profunda transformación. Tenemos que luchar mucho con ello. Pero yo lo dije, es una lucha de género en el sentido que tenemos que actuar ambos, ¿no? De alguna manera, ¿no? De alguna forma. Ahí están, bueno, esta cuestión de las es, que algo tiene significado, algunas posiblemente, otras parecen absurdas, por ese tipo de cuestiones, pero bueno, es parte de lo que tenemos que ir viendo, de romper con toda esta sociedad que se va hasta esta cuestión, ¿no? De alguna manera. Perdón, quiero decir básicamente que las sociedades socialistas no rompieron el machismo. Si hay algo machista, la sociedad cubana, yo lo he vivido, es decir, es impresionantemente machista. No crean que el socialismo rompe con el machismo. Entonces también eso, porque de pronto hay una confusión política, creer que, bueno, el socialismo, algunos de los socialismos ya iban a transformar la sociedad en ese sentido. Claro que ahí, bueno, tendríamos una discusión porque, bueno, el llamado socialismo real, desde mi punto de vista, no es muy socialista en muchos sentidos, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Lucía, ¿puedo responder? No sé, del socialismo, justamente la economía feminista habla de la sostenibilidad de la vida en contra de la lógica del capital y en contra de este concepto de capital-trabajo, ¿no? Que traían tal vez desde el socialismo. Busca ir un poco más profundo que el socialismo, ¿no? El feminismo debería ser de izquierda, pero no toda izquierda es feminista. Hay que seguir bueno, que sea todo horizontal, que no haya opresión, y a veces cuando se habla con el lenguaje binario, colonial, con la O, hay mucha gente que ya se siente dejada de lado.
las personas que están oprimidas suelen reaccionar más fuerte que las personas que no están oprimidas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Tener este ejercicio constante de repensarse, yo no soy una feminista pura, creo que no existe, estamos todos en un camino, estamos todas, todes y todos en un camino de deconstrucción, pero sí aclarar que la habla de identidades, visibiliza y dignifica identidades que existen, no es algo absurdo, y justamente se habló mucho de lo colonial en las otras charlas. No hay por qué seguir respondiendo a la Real Academia de España cuando ya no dependemos de. Y bueno, hasta acá. Gracias, Andrea. ¿Alguien más quiere réplica? Gustavo, Alejandro, ¿que quieran comentar algo más? Están apagados sus micrófonos. No, decía Gracias. que gracias. Bueno, yo quisiera mencionar que es muy rica toda esta discusión y que precisamente lo que tenemos que ver y esta cuestión del conocimiento, Lucía también lo mencionó, el asunto que era la cuestión epistémica, la que nos tenía aquí en términos de cómo conocemos, cómo sabemos que somos las cosas, ¿no? Cómo entendemos, así como yo planteo el hecho de la construcción social de lo espacial habitable como un conocimiento inicial del fenómeno histórico y real, ¿no? De algunos sentidos, implica también este conocimiento de todos los actores, así como hablo yo del actor de los, y utilizaré aquí la palabra de los arquitectes, ¿no? Porque básicamente de los arquitectos, porque los arquitectos casi no han sido responsables de mucho de lo que hemos hecho nosotros, ¿no? De alguna manera. Entonces, en ese asunto, podríamos, digamos, decir que necesitamos también tener esta reflexión de todo un conjunto de actores, así como estamos diciendo que en nuestros países los grandes, digamos, los sectores mayoritarios de la población están escindidos de las condiciones urbano-arquitectónicas que la sociedad ha desarrollado, pero también podemos decir, y lo podemos decir que, por ejemplo, en mi país el 90% o 95% de la población no toma decisiones sobre el hábitat. Inclusive las clases medias, esas les toca lo que pueden comprar y no toman decisiones. Entonces necesitamos que ese gran conjunto de la sociedad pueda tomar decisiones con todos sus actores. Así como estamos criticando toda esta cuestión del machismo, critiquemos a los arquitectos. Bajémonos de esa situación de sentirse los creadores, los diseñadores, los expertos, los que realmente saben. Si no estudiamos el habitar, no se estudia el habitar, no hay una ciencia del habitar. No hay una ciencia de la arquitectura. Hay por ahí desperdigado conocimientos. ¿De dónde sacamos que nosotros tenemos condiciones de conocimiento? Es puro empirismo, ¿no? Bueno, el empirismo también tiene sentido en muchas cosas, ¿no? Por eso los arquitectos somos tan buenos con las clases medias dominantes hacia arriba. Somos arquitectos que conocemos ese habitar y los manejamos y podemos ser muy útiles a ese tipo de sectores. Y les hacemos además unas cosas increíblemente creativas y sensacionales, ¿no? De una manera, ¿no? Ese no es el problema de las escuelas, ¿no? No hay ningún problema en esa genialidad, esa expresión, ¿no? Está en otro lado. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Bueno, podríamos